Bueno, primero que todo, muchas gracias por venir. Hoy sábado amenazando de lluvia terrible, que yo dije, oh Dios mío, acá en una tormenta. Y comienzo esta sesión, como esta charla sobre Mario Pedrosa. Mario Pedrosa es un tipo un poco conocido, ¿sí? No sé, hay cosas como él montó el Museo de Solidaridad con Salvador Allende en Chile en 1900, entre el 71 y el 73. Y un brasilero fue al museo en el 2000 y no había ninguna mención a Mario Pedrosa. ¿Sí? Entonces, digamos que está muy velado y se está haciendo toda una labor por sacarlo a la luz, porque es un tipo sin el cual el arte brasileño hubiera tomado otro camino. ¿Sí? Y comienzo esta charla sobre él con el enredo de samba, se llama Samba Enredo, de la escuela Tuyuti en Brasil, que salió hace 2 semanas. ¿Sí? Nos sorprendió a todos, fue una cosa increíble, porque cuando tú vas a aplicar al carnaval, presentas tu Samba Enredo, que es una cancioncita, y esta cancioncita era sobre la esclavitud, pero cuando salió la escuela, cuando tú sales a la avenida, sí, que es el Sambódromo, ya no puedes echar para atrás. O sea, tienen 60 minutos, son como 10.000 personas, sí, te van haciendo con un pito y todos van así, y van transmitiendo al vivo para todo el mundo, y no pueden echar para atrás, no pueden cortar. Y el Samba Enredo era sobre la esclavitud, pero no sobre la esclavitud del siglo XIX, sino sobre los cortes de los derechos laborales que están sucediendo en este momento en Brasil por el golpe que se le dio a Dilma en 2016. Entonces pasa. Bueno, este fue el desfile. Pasa, siguiente. Sí, abría el desfile con estos esclavos. Sí, pasa la siguiente. Este fue el logo para bajar a Dilma del poder. Había en la avenida Paulista, pusieron ese pato gigantesco, hicieron una inversión enorme, pusieron ese pato gigantesco y tú pasabas y veías el pato y no estabas de acuerdo y te provocaba pincharlo porque era inflable. Ese pato es de un artista europeo que estuvo en una bienal, y los que pusieron el pato se robaron el pato. O sea, sí, era contra la corrupción y era quien paga el pato. Sí, pero se robaron el pato. Y el día que había marcha contra Dilma, ponían el metro gratis. Sí, todo el transporte público era gratis. Entonces hicieron una confusión. Entonces ellos salen a la avenida con estas manos, estas alegorías, y son el pueblo siendo manipulado, ¿sí? Fíjense, todo el mundo salió con la camisa de la selección brasilera. Uno ya no puede usar la camisa de la selección brasilera, no se puede vestir de verde amarillo, porque es el símbolo del golpe por excelencia. Pasa al siguiente. Esta es la cartera de trabajo. Yo traje la mía, mi cartera de trabajo, sí, que es el pasaporte que te dan para poder trabajar en Brasil, sí, y todos los derechos están siendo cortados, por eso está con tiros. Sí, lo que está pasando es una ley 100, ¿se acuerdan de la ley 100 de salud? Que todos estamos absolutamente afectados por ella. Y entonces, bueno, fíjense, aquí está la voz, no es el martillo, pero casi. Y pasa a la siguiente, que era esta alegoría enorme con la cartera de trabajo y con los esclavos y la música, ¿no? Mi Dios, si yo lloro no lleve mal, sí, por la luz do caldeiro. Después todos nos aprendemos y la cantamos, porque cuando uno llega a las escuelas de samba te dan inmediatamente el papelito, en 5 minutos te la aprendes y uno la canta a gritos con todo el mundo. Es muy... y además que son músicas muy fáciles de recordar, ¿sí? Tienen los samba enredos siempre son muy semejantes en estructura, te lo aprendes volando y comienzas a cantar. Pasa la siguiente. Y pues esta alegoría, que era Temer, ¿sí? El golpista, que ustedes lo ven con la, ¿cómo se llama? Faja presidencial, la banda presidencial y los dólares, ¿sí? Él acaba de firmar con Nestlé la venta del agua de Brasil. Y es bien interesante que a la segunda vez, porque cuando tú quedas seleccionado en el primer desfile, tienes que salir nuevamente. Y para el segundo desfile
Temer o Globo le hizo quitar la banda. Entonces salió sin banda para no ser el presidente. Entonces las noticias eran: por segunda vez Temer se roba la banda presidencial. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con Mario Pedrosa? Tiene que ver que hablar de Mario Pedrosa es hablar de política, es hablar de trabajo, ¿sí? De los derechos laborales en el mundo y en Brasil, y tiene que ver con que hablar de Mario Pedrosa es hablar de presente, de lo que está pasando ahora. O sea, no estamos estudiando a Mario Pedrosa porque tan maravilloso el arte abstracto en los años 50, ¿sí? Sino porque el arte abstracto de los años 50 y la propuesta de Mario Pedrosa es una forma de liberarnos, ¿sí? Lo que digo en el texto es que Mario Pedrosa está, quita esa imagen ya, por favor, que me duele. Mario Pedrosa está hablando de arte, pero porque ve en el arte una forma de liberar al hombre, ¿sí? Ve una forma de liberarnos socialmente, de quitarnos los yugos, y se mete a la política porque ve otra forma de entrar. Esto es 1980, Mario Pedrosa, 1980-78, y Mario Pedrosa es el primero en firmar el acta de fundación del Partido de los Trabajadores en Brasil. ¿Sí? Él está aquí con Lula, él le escribe, él vuelve a Brasil después de, es el segundo exilio de él. El primero fue en la dictadura de Getúlio Vargas, el segundo fue en la dictadura en la hiperdictadura de los años desde 1964 hasta el comienzo de los 80s, y él vuelve del exilio. Miren, tiene 78 años, Lula tiene 33. Sí, ve que están fundando un partido de los operarios, de los trabajadores, y le escribe una carta a Lula que le dice: sé que usted, se llama carta a un joven operario, carta a un joven obrero, no, carta a un joven líder obrero, ¿sí? Y le dice: sé que a usted no le gustan las manifestaciones intelectuales en la vida sindical. Comprendo y respeto su ojeriza en ese sentido, pues la historia de ese movimiento obrero, principalmente en Brasil, está llena de ejemplos de salamaneques, de babacas, palmaditas en la espalda y otros tipos de engaños con que ciertos intelectuales, principalmente en la víspera de las elecciones, buscan adular a los trabajadores. Afortunadamente, de esos tejemanejes nunca sufrí, mucho menos hoy, a esta edad, en que ya no se es más candidato a nada, sino a seguir fiel a las ideas de la juventud. Esa fidelidad a las ideas es lo que me hace escribirle esta carta, y precisamente en calidad de intelectual. ¿Para qué? ¿Darle consejos? Positivamente no. Un joven militante de su temple, de su inteligencia, de su devoción, no es producto feliz del azar. Y sigue la carta por aquí, ¿sí? Y Lula le responde, y después va a escribir un artículo bellísimo sobre Mario Pedrosa, que está en el libro publicado en el 2000. ¿Sí? Pasa a la siguiente. Ahora, ¿qué es ser fiel a la juventud? No vamos a revisar entonces, nos devolvemos y vamos a ver la juventud de Mario Pedrosa. Esta foto está horrible, no he conseguido una foto peor. Pero fíjese que no he conseguido nada mejor, porque la Cuarta Internacional casi no existe. O sea, la otra vez estaba aquí justamente el sábado y le dije a un amigo: no, es que él fundó la Cuarta Internacional. Y el amigo me dijo: ¿la Cuarta Internacional? ¿No llegaron hasta la tercera? Y yo, ni siquiera se conoce la fundación de la Cuarta Internacional, la Cuarta Conferencia Internacional de los Trabajadores del Mundo, que fue organizada por Trotsky, y ahí estaba Mario Pedrosa, organizando todo, y por representante de toda América Latina, porque no había ningún otro representante. El último que había ocupado el cargo lo había matado hacía nada, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una foto de una de las reuniones que se hicieron. Sí, se estaba intentando unir a los trabajadores bajo una opción no estalinista. ¿Sí? Entonces, pasemos a la otra, vamos en regreso y después volvemos hacia el futuro.
Pasa a la siguiente. ¿Sí? Y aquí estamos en 1927. ¿Sí? Mario Pedrosa nace en 1900. Eso es maravilloso porque uno puede seguir la cronología del siglo y la cronología de él, y los dos van juntos. Sí, yo no sé si el siglo va llevando a Pedrosa o es Pedrosa que va llevando al siglo, pero todo, o sea, él va cambiando con el siglo, y así como consigue ver en Elliot y Chica un niño, sí, consigue ver, ustedes, vamos a hablar todas las tardes porque aquí está el futuro del arte en América Latina y de la liberación del hombre nuevamente, ve en Lula, sí, ve en los operarios de los años 30 y ve en Trotsky una opción no estalinista, que es bien interesante porque tiene 27 años. Entonces tiene 27 años y, bueno, se afilia al Partido Comunista, y el Partido Comunista lo manda a la Escuela de Cuadros Leninista en Moscú. ¿Sí? Entonces ya está todo listo, el viaje para ir a la Escuela de Cuadros del partido. Mario Pedrosa fue en 1913, la familia lo envió a Suiza, era una familia de plata de Pernambuco, lo envía a Suiza a estudiar el colegio. No sé qué lata estaba dando, no sé qué hizo para que sucediera eso, porque por lo general, cuando una familia rica te envía al exterior a estudiar es porque te han echado de todos los colegios. No sé. ¿Sí? Y entonces lo envían a Suiza, y él domina perfectamente el alemán. Entonces lo mandan, bueno, después de 27 años, se mete al Partido Comunista, el Partido Comunista lo manda a la Escuela de Cuadros en Moscú, y él para en Berlín, ¿sí? Se queda en Berlín un tiempito, y dicen que le dio una neumonía, ¿sí? Yo no sé si eso es verdad, ¿sí? El punto, yo no sé si eso es verdad porque después leí que era una mentira para no ir a donde estaba Stalin, ¿sí? Y entonces ahí comienza a hablar, en ese mismo año echan a Trotsky, ¿sí? Los socialistas ya se unen y echan a Trotsky de su movimiento. Y entonces Mario Pedrosa dice, creo que la opción es ser trotskista. O sea, pienso que la opción estalinista, el Estado operario, el Estado obrero, no nos está dando una posibilidad de pensar, ¿sí? Y de pensar, pues ya habían más o menos sacrificado a Malevich, ¿no? Que o pinta algo figurativo o te matamos. Sí, y no lo mataron, que fue una... Después Mario Pedrosa va a hacer todo lo posible para traer a los rusos a las bienales de Sao Paulo, para volver a comenzar la revolución, ¿no? es muy bello. En el 61, él quiere traer al constructivismo ruso, ¿sí? Acaban de hacer Brasilia en el 59 y quiere traer a los constructivistas rusos para abrir otra etapa de la historia. Nosotros en América Latina compramos el proyecto de la revolución en artes plásticas. Nosotros fuimos los que recibimos a todos los abstractos geométricos, ¿sí? Vengan y hagan la Bienal de Sao Paulo, y vengan y hagan la Ciudad Universitaria de Caracas, ¿sí? Aquí les damos plata para que ustedes hagan lo que quieran, ¿sí? Y para que nos enseñen a través de la forma una vía revolucionaria de percepción, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en el 27 y Mario Pedrosa se va a Berlín y después no se va a Moscú, ¿sí? Se queda en Berlín y se vuelve trotskista. Después vuelve a Brasil y lo echan del Partido Comunista. No esperaba, y él, pero camaradas, ¿por qué si tenemos una nueva opción? Y pues claro, o sea, le pagan el viaje y el tipo se les voltea. Y a Mario Pedrosa siempre va a tener bastantes problemas porque él cambia, sí, él va cambiando. Entonces imagínense lo que lo odiaban los comunistas, o sea, imagínense, sí, y además porque eran unos sectarios, sí. Entonces, y después va a pasar lo mismo con artistas, ¿no? Primero con el realismo, está con el realismo socialista, y después se va. Entonces pasa otra vez a la Cuarta Internacional, devolvámonos. Bueno, él comienza a trabajar en el trotskismo, es muy difícil. Yo vivo promocionando un libro que se llama El hombre que ama a los perros,
Sí, pero estoy tan obsesionada con ese libro que ya, la otra vez di una clase en la USP, en la Universidad de Sao Paulo, y nos lo leímos durante el semestre. No, entonces íbamos como una telenovela, yo quería que fuera como una telenovela, entonces, por favor no se adelanten, por favor no se adelanten, era la cosa, y había un cubano que se lo leyó, o sea, se sentó y se lo leyó. Sí, y nos contaba lo que iba a pasar, y yo era, por favor, no, o sea, yo ya sé lo que va a pasar, pero no quiero que el resto del curso. Y ese libro te va a contar lo que pasó con Trotsky, lo que pasó con la revolución, lo que pasó en México cuando Trotsky llega, lo que pasó con la revolución en España, ¿sí? Que ya la izquierda estaba en el poder y se pelearon entre ellos. También por toda la maraña stalinista, ¿sí? Y te va a contar Cuba de los 90. Entonces imagínense la Revolución Rusa, España en los años 30, antes de Franco, Cuba, la Revolución Cubana y después Cuba de los 90. ¿Sí? Y contado por un cubano que fue el país que le tocó pagar, ese sí pagó el pato, ¿no? Ese sí, es porque en América Latina nosotros compramos esas ideas, o sea, nosotros vamos con esos vientos. Bien, Mario Pedrosa está en el trotskismo muy difícil, ¿sí? Sin fondos, no tienen un peso, ¿sí? Y hay un problema, que es que Trotsky es súper autoritario, o sea, se iban a matar con Stalin, no podían estar los dos juntos, ¿sí? Acuérdense que la revolución la hacen Lenin, Stalin y Trotsky. Stalin mata a Lenin y tiene la sabiduría de no matar a Trotsky, sino de acusarlo de todo. Algo está mal, es culpa de Trotsky. ¿Sí? Se cayó una taza en Moscú, Trotsky estaba en Noruega, es un complot de Trotsky. ¿Sí? Y él solamente lo mata cuando ya no lo necesita más. ¿Sí? Y Trotsky sabe que lo van a matar, o sea, Trotsky ya sabe. ¿Sí? Es imposible, Stalin es dueño del mundo, no podías hacer nada. ¿Sí? Y Mario Pedrosa está trabajando para reunir América Latina en una Cuarta Internacional que o sea, sin dinero, sin nada, y en ese momento, 1939-40, Stalin firma el pacto con Hitler para hacer como una paz interna entre ellos, ¿sí? Y ahí Trotsky, que lo van a matar, o sea, si no le falta nada para que lo maten, y Trotsky dice, no podemos dejar de apoyar a la Unión Soviética porque no podemos dividirnos y incondicionalmente ese es nuestro Estado, y entonces apoyamos a Stalin firme con quien firme, y si apoyamos a Stalin pues apoyamos a Hitler. Entonces Mario Pedrosa le dice, no, o sea, yo he hecho todo lo posible, yo he leído todas sus cartas, compañero, yo he hecho todo, pero yo no puedo apoyar a Hitler. O sea, yo no puedo, él está matando a todos mis amigos allá en Berlín, ¿sí? Y entonces le escribe, en ese momento Mario Pedrosa se llama Lebrun y Rodkin se llama el compañero Rodk, como con TH, porque tienen, obviamente, yo no sé, pues esas cartas para qué les ponían seudónimos, si es obvio que las escribió, no, es como, opa, opa, qué documento tan secreto, ¿no? Sí, por favor, reconsidere su idea sobre Stalin y tal, pero, o sea, es obvio que es para Trotsky, ¿sí? Y le dice Pedrosa a Trotsky, es con toda sinceridad que puedo asegurarle aquí que he puesto mi mejor buena voluntad en ceder a sus argumentos sobre la cuestión de la Unión Soviética, pero no pude convencerme. Otra cosa que le dice Mario Pedrosa es, no eche más gente del partido, somos 3 gatos. Sí, porque entonces Trotsky era, no, expulsado. Sí, y Trotsky desde México, desde el desierto, o sea, ya lo había echado Diego Rivera de la casa por haberse involucrado con Frida. Sí, y Trotsky dice, ay no, expulsado de la Cuarta Internacional. Y Mario, por favor, compañero, no expulse más gente, no vamos a alcanzar a conseguir otro. ¿En cuánto? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿No? ¿Sí? Y le dice, al superar el temor, que no pretendo ocultar, le dice, Mario,
Pedrosa a León Trotsky porque sabe que León Trotsky lo va, o sea, si León Trotsky lo tuviera enfrente lo fusila, ¿sí? No. Entonces le dice, al superar el temor que no pretendo ocultar de arriesgarme con esta carta a comprometer a sus ojos la vieja e inquebrantable solidaridad política y revolucionaria que me une a usted, me decidí a ir más allá y hablar con todo, sí, con toda la vez, asegurándome, querido camarada Rourke, es R-O-R-K, que es sobre todo cuando me atrevo a poner firmemente a usted sobre una cuestión política de esta importancia, que no dejo de considerarme su camarada de voto y discípulo fiel. Inmediatamente Trotsky lo echa del partido y se queda sin el último que tenía en América Latina, ¿sí? Y un mes después lo mata, ¿sí? Dice Trotsky, recibí una carta de Lebrun sobre el CEI, el Comité Ejecutivo Internacional, un tipo curioso. Esa gente cree que hoy, en la época de la agonía del capitalismo, o sea, te van a matar, por favor, tiene el suelo, date cuenta de dónde estás. Sí, es como un artista que le escribe a Kandinsky, Kandinsky, la guerra va a comenzar, y Lázaro Segal de Brasil, y Kandinsky, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo no? Van a pactar ya, y Lázaro Segal estaba en Brasil. O sea, no lo iban a matar a él, iban a matar a Kandinsky, no lo mataron porque, pero Kandinsky como, no, o sea, no, estamos súper bien aquí. Y la Tardega le dice, no hay salida, la guerra va a comenzar. Y le dice, a mí me gustaría ser como tú, vivir entre esas líneas y esos colorcitos que haces, vivir en esos cuadros, porque no se puede. Ahorita vamos a ver a la Tardega. Entonces dice, esta gente cree que hoy, dice Trotsky, en la agonía del capitalismo, en las condiciones de la guerra y la clandestinidad, yo pienso que hay que moverlo, y ya, como clic, flecha para allá y flecha para acá. Entonces, enter. ¿Desconexión? Bueno, les termino de leer la carta del camarada Rourke al camarada Lebrun. Esta gente cree que hoy, en la época de la agonía del capitalismo, en las condiciones de la guerra y la clandestinidad que se aproximan, habría que abandonar el centralismo bolchevique en beneficio de la democracia ilimitada. Todo está en desorden, pero su democracia solo tiene significación individual. Déjame hacer lo que me agrada. Lebrun y Johnson fueron elegidos a la CEI sobre la base de determinados principios y como representantes de determinadas organizaciones. Uno y otro abandonan los principios e ignoran completamente sus propias organizaciones. Estos demócratas actuaron enteramente como bohemios francotiradores. Si tuviéramos la posibilidad de convocar un congreso internacional, ellos seguramente serían expulsados. Ellos eran los que estaban organizando el Congreso Internacional. ¿Sí? Ellos serían seguramente expulsados con la más severa de las censuras. Ellos mismos no lo dudan. Al mismo tiempo, ellos se consideran como senadores vitalicios en nombre de la democracia. Como dicen los franceses, hay que tomar medidas de guerra en tiempos de guerra. Esto significa que debemos adaptar el organismo dirigente de la Cuarta Internacional a la real relación de fuerzas de nuestras secciones. Hay más democracia allí que en las pretensiones de senadores vitalicios. Si la cuestión se discute, puede citar estas líneas con mi respuesta al compañero Lebrun. ¿Sí? Y ahí, Mario Pedrosa es expulsado de esa organización, que eran 4 personas, o sea, no era más en el mundo, y entonces matan a Trotsky. Sin embargo, acuérdense que Trotsky es un tipo muy interesante, que cuando escribe el manifiesto surrealista, no se llama manifiesto surrealista, tiene otro nombre, por un arte revolucionario independiente, manifiesto por un arte revolucionario independiente, lo escribe, Bretón llega a México y lo escribe él y Bretón, lo firma Bretón, Diego Rivera, que no hace nada, no escribe nada porque Diego Rivera no está ni ahí, como, ¿sí? Y lo firma otro, no lo firma Trotsky porque Trotsky no se puede comprometer como exiliado en cosas políticas. Cuando están redactando el manifiesto, hay llegan a un punto, ¿sí? Y dicen, bueno,
esto, el arte es libre, el artista es libre para hacer lo que se le dé la gana. Y Breton, que es el surrealista, que se supone loco, le dice a Trotsky, no, el artista es libre para hacer lo que le dé la gana siempre y cuando no vaya contra la revolución. Y Trotsky le dice, no, puede ir contra lo que se le dé la gana. Sí, es artista. O sea, Trotsky es el que defiende, sí, esto, y después se echa al pobre no, porque pobre Trotsky, no pobre Mario Pedrosa, o sea, sí, pobre Trotsky, que es el que lo van a matar, lo matan un mes después. Entonces, Mario Pedrosa sale, sí, del movimiento y pasa a la siguiente, y ahí está en el exilio porque está Getúlio Vargas en el poder. Él trata de volver a Brasil, lo vuelve, inmediatamente hacen un acto de detención y lo consigue sacar, ¿no? Lo consigue sacar, eso intercede el papá, obviamente nuestro, que intercede el papá y lo manda, le consigue un trabajo en Nueva York. Y entonces Mario Pedrosa consigue irse, pero en ese tiempo, en ese intervalo, él se pone en Ciudad Rosa, Luxemburgo, y dice, por ahí es la salida. No, o sea, lo echan y dice, inmediatamente consigue otra para... Dice, bueno, vamos a investigar qué problemas tuvo la Revolución Rusa y vamos a hacer una opción. No, o sea, no se rinde jamás, ¿sí? Y entonces se pone a estudiar Rosa Luxemburgo para hacer una opción a la Revolución Rusa esto es en los 40. Continúa, la siguiente. Sí, carta, continúa. Sí.